Seguimos adorando al Señor. Estamos predicando una serie del Evangelio, según San Mateo, que es la serie del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es mucho más que la bienaventuranza. El Sermón del Monte también nos tiene resumen de la ley, aplicación de la ley en el Nuevo Testamento, como estamos viendo, y también sobre la oración. Y vamos a entrar ahora en la parte de la oración que es conocida como la oración del Padre Nuestro. Pero, ¿qué significa esto? Es una oración muy conocida, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y si hemos nacido en contextos católicos romanos, es una oración que nos hace decir desde pequeño. Casi aprendemos a hablar y ya estamos diciendo Padre Nuestro, nos enseñan esto, por lo menos en los colegios, cuando hemos ido en las familias que son católicos romanas. Y se dice mucho a la ligera esta oración. Se repite. Yo me acuerdo cuando yo era católico romano, yo iba a misa con mis padres y decíamos el Padre Nuestro siempre. Y el Padre Nuestro y yo era mi oración mucho. Es una oración bonita, pero al decirla tantas veces se convierte en algo como que ya lo dices como una carrerilla y ni siquiera estás pensando lo que estás diciendo. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿realmente quien está diciendo el Padre Nuestro está siendo consciente de lo que significa lo que está diciendo? Vamos a ir directamente al texto, a Mateo capítulo 6, versículo 9. Pero voy a leer todo, aunque no vamos a centrar en el versículo 9, pero voy a leer todo el contexto, ¿vale? A partir del versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, dice Jesús, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos por todos los siglos. Amén. Pero nos centramos en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este manjar ahora espiritual. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón abierto para poder entender lo que tú quieres decirnos, Señor, a poner en práctica aquello que tú nos has enseñado, Señor. Aparta toda distracción, Señor, y que sigamos con una actitud de adoración hacia ti, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, vamos a ir. Padre nuestro que estás en los cielos, ya aquí significa algo. ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son el Padre? ¿Quién es el Padre? He titulado la predicación ¿a quién van dirigidas nuestras oraciones? Porque muchas veces oramos y sí, sabemos que van dirigidas a Dios, pero oramos y no sabemos si a quién van. Entonces cuando oramos vamos al Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la comunión, ¿no? Pero si hacemos un repaso, vamos a ver diferentes peticiones en esta oración. Vemos peticiones. Primeramente, una petición ¿a quién se pide? A Dios Padre. Y la primera petición, decimos, ¿quién es ese Dios? Hágase santificado sea tu nombre. Es una muestra de adoración, porque la oración es adoración. Y después venimos a decir la segunda oración, su reino, segunda petición, su voluntad, nosotros, nuestra deuda, nuestro adversario. Pero ¿a quién van dirigidas nuestras oraciones? Vamos a ver algunos puntos en esto. El primer punto es, ¿por qué oramos así? Vamos a seguir las indicaciones que Cristo nos dice. Vosotros pues oraréis así. ¿A quién oramos? Vamos a ver su identidad, al Padre, su posición, soberano, y su carácter, es santo. Entonces, recordad que estamos en el contexto del Sermón del Monte y el Señor está dando unas enseñanzas, exhortaciones, mandamientos que sirven para confirmar la ley del Antiguo Testamento, porque está conectado. Esto no va desligado, el Antiguo Testamento no va desligado del Nuevo. El Antiguo Testamento nos muestra la sombra, la tipología de aquel que ha de venir, que es Cristo. El Señor, con la autoridad del Hijo de Dios, y Dios, plenamente hombre, plenamente Dios, nos enseña, y esto es un imperativo, hacer como el Señor nos ha enseñado. Ya dijimos
que el punto aquí, se da por hecho una cosa, que el cristiano ora. Ahora yo podría preguntar, no voy a preguntar, no hace falta que me responda. Jesús está dando por hecho que el cristiano ora. Cuando oréis, dice, vosotros pues cuando oréis así. Ahora yo primera pregunta que hago, no me contestes. ¿Cuánto tiempo en tu vida dedicas a la oración? ¿Qué tiempo dedicas a la oración? Porque yo me he encontrado infelizmente personas que pueden ser cristianas, pero oran poco. Y uno de los muchos mandamientos que tenemos en la Biblia es orar. Orad sin cesar, orad y velad, orad en todo tiempo, orad. Y podemos ver un montón de pasajes que nos invitan a la oración. Porque la oración es la conexión, la comunión que tenemos con Dios. Si nosotros dejamos de orar, nos desconectamos. Y ahí ya pasa a la siguiente línea crítica. Nos desconectamos, nos enfriamos, nos alejamos. Y sí, si eres de Dios, Dios te va a volver a traer con lazos de amor, como hemos leído. Pero ojo, ese desierto puede ser dañino para tu vida. Ese desierto te puede crear heridas difíciles de sanar. Ese desierto te puede hacer que pueda incluso destrozar la familia y muchas cosas más. Por lo tanto, Jesús nos enseña a orar. Y esta oración la oración no es una opción. La oración es un imperativo. Un imperativo quiere decir una orden de parte de Dios. Debemos orar, como en la versión de Lucas, en la Biblia de las Américas, la voy a leer, dice en el Evangelio de Lucas, dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él le dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Orar debe ser nuestra manera de vivir. Y como dijimos la semana pasada, cuando oremos, no lo hagamos como los hipócritas. No lo hagamos como aquellos que no conocen a Dios, que solo quieren mostrarnos una fachada, solamente orando en público, donde realmente se demuestra la oración que uno tiene con Dios, es en la intimidad, en el secreto, en el escondido de su casa. Nosotros no somos hipócritas. Nosotros somos hijos escogidos de Dios. Por lo tanto, como iglesia, debemos orar de esta manera, de una manera genuina, en una manera en la que el Verbo, el Hijo de Dios, nos da una orden. No dice, por ejemplo, Jesús no dice: vosotros, pues, si queréis, podéis orar. No. Dice: vosotros, pues, oraréis. Oraréis así. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? También hay que decir algo. Si nosotros, por ejemplo, recitamos literalmente el Padre Nuestro, no está mal poder decir Padre Nuestro, pero claro, teniendo conciencia de lo que estamos diciendo. Porque si no, se va a convertir solamente en un mero formalismo que no tiene raíz en el corazón. El llamado al Padre Nuestro es una oración modelo. Es una oración modelo y debe servir como modelo en nuestras oraciones. Jesús nos pretende enseñar positivamente a nosotros, a sus discípulos, cómo debemos orar. Es centrarse en la genuina oración en contraste con las vanas palabrerías que usaban los hipócritas en el tiempo de Jesús, que usaban los fariseos, que en los pasajes anteriores Jesús criticaba a los fariseos, a los escribas, a los hipócritas, que iban por las esquinas dándose golpes de pecho y usando palabrería que no salía del corazón. A nosotros nos está diciendo el Señor: vosotros orad de esta manera, pero orad de corazón. Abrid vuestro corazón al Señor, que vuestro corazón hable de vuestra fe. Pero la pregunta es: ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Son nuestras oraciones vanas palabrería o realmente nace del corazón? ¿Oramos con autenticidad
presentando ante Dios con toda sencillez nuestro deseo y nuestras aspiraciones, o tenemos tendencia a orar amontonando frases, repitiendo palabras innecesarias, queriendo impresionar a Dios incluso con expresiones súper espirituales. A veces, ¿sabe lo que sucede? Cuando nosotros queremos orar de una manera súper espiritual, sin serlo, estamos siendo piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo primeramente para nosotros mismos, porque no estamos siendo sinceros delante de Dios. Yo a lo mejor puedo escuchar orar a alguno de vosotros con súper oraciones teológicas que no entienda nadie. Y yo puedo decir, wow, este hermano sí que tiene esa comunión con Dios. Y a mí me puede engañar, yo soy humano, y a veces a lo mejor puedo ser un poco tonto. Pero a Dios no. Por lo tanto, son piedras de tropiezo para ti mismo delante de Dios. A Dios no le puede engañar, Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero también puede ser piedra de tropiezo para el otro hermano. ¿Sabes por qué? Porque muchas iglesias escuchan oraciones rimbombantes, súper espirituales, que no tienen que ver con la vida del que ora. Y cuando viene una persona nueva a la iglesia, escucha esa oración y dice, yo no puedo orar porque no soy capaz de orar así. Y con lo que nos enseña Jesús aquí, que la oración debe ser sencilla. Palabras, tus palabras, expresando lo que sientes por Dios, lo que necesitas de Dios, lo que quieres hablar de Dios, glorificar a Dios. Y yo podría ponerme a orar aquí de una manera teológica, pero eso sería mejor puramente conocimiento intelectual. Porque mi corazón, cuando habla con Dios, no piensa en conceptos teológicos, sino piensa en una relación directa con un Padre que ama. Hemos leído la primera lectura que hemos leído, cómo ese Dios amoroso nos ha traído con lazos de amor. Y hemos leído en la segunda lectura cómo nosotros debemos responder esos lazos de amor con vida santa. Es cierto que para ser pastores, poder predicar la palabra, tuvimos que pasar por seminarios. Incluso algunos hermanos, yo recomiendo el estudio de la palabra. Pero para la oración, es el corazón que abre, es el corazón que expresa, es el corazón que llora, es el corazón que alaba, es el corazón que se alegra. Las oraciones rimbombantes a Dios en sí no le agrada. La sencillez del corazón, la sencillez de aquel que busca y clama a Dios, la sencillez de aquel que se humilla y quiere ser abrazado por Dios. Eso es la oración. Por eso Dios nos enseña. Jesús podría hablar con lenguaje que no siquiera entendiéramos ni entendieran los mayores teólogos. Pero fíjate qué lenguaje más sencillo usa aquí. ¿Y a quién debemos orar? No vale orar a cualquiera. Infelizmente otras religiones lo hacen. Ya dijimos que la oración debe ser dirigida al Padre por medio del Hijo y dirigida por el Espíritu Santo. No se puede orar a una estatua. No se puede orar a una cruz. No se puede orar a santos. No se puede, dicho de otras palabras, no se puede orar a criaturas. Hay que orar al Creador, a Dios. No debemos orar por otra entidad, santos, muertos o ángeles. Yo escucho muchas veces aquí, y yo no en un contexto católico romano, yo escucho por aquí, incluso hasta cuando incluso cuando algún ser querido fallece. Y hace poco perdí una tía, por ejemplo. Y escucho a otra gente decir, bueno, pues ya está intercediendo por nosotros. Puedes pedir a esa persona y Dios te puede conceder. Eso no es bíblico. Jesús nos enseña aquí a quién debemos orar. Al Dios Padre, por medio de Él, del Hijo y en el Espíritu Santo. Mucha gente del pueblo me pregunta, pero vosotros creéis en María. Yo, claro que yo creo en María, pero como enseña la Biblia, yo no reniego que María existió. María es la madre de Jesús. Jesús es Dios. Pero eso no le convierte a María en una figura que debe ser adorada, orada. Es más, María, conociendo a María de la Biblia, María no se sentiría nada orgullosa ni nada contenta de ver lo que está pasando aquí o en el mundo.
esa marionolatría. Eso no quiere decir que no tenga un respeto a la imagen bíblica de María. A veces nuestros amigos católicos romanos piensan que nosotros vamos en contra. No, yo no estoy en contra. Yo estoy en contra de la adoración, de la oración a la estrella, a Guadalupe, a no sé qué, porque no es María. María está con el Señor como están todos los santos, donde iremos nosotros. Cuando digo santo me refiero a aquellos que han sido apartados por Dios para salvación. Nosotros, santos por gracia. Por lo tanto, ¿a quién debemos orar? Al Padre. Por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Solo al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, que es el Dios Trino. Y queda claro que no todo el mundo tiene este privilegio de dirigirse de esta manera. No todo el mundo tiene esto. Pero ¿quién es el Padre? Vamos a ver su identidad. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué nosotros podemos decir Padre? ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados por Él, por medio de Hijo. Otra cosa que se dice mucho en este mundo, incluso yo escuché, por ejemplo, al anterior obispo de Roma, anterior Papa Francisco, decir, todos somos hijos de Dios. Y esto es una cultura acampa, todos somos hijos de Dios. Esto no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Somos hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han sido salvados, redimidos por el Hijo. Romanos 8:15 dice, pues no os habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese Abba Padre es muy parecido al Padre nuestro. Y en Gálatas dice Pablo, porque sois hijos, Dios ha enviado al espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba Padre. Entonces, hermanos, ¿qué sentido tiene? Y es lo que yo quiero decir, con todo el respeto y amor a aquellos que no conocen, porque por eso estamos nosotros aquí. Dios nos ha traído. ¿Por qué estamos aquí en el pueblo? ¿Por qué Dios os ha traído de tierra lejana a este pueblo? Para que seáis luz en este pueblo. Y hay que tratar siempre con respeto y amor. ¿Pero qué sentido tiene? Hay que decir las verdades, con respeto y amor, pero hay que decir las verdades. ¿Qué sentido tiene que una persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador diga Padre nuestro? Es una confusión. Porque Jesús vino para reconciliar todas las cosas consigo, para que nosotros pasáramos a ser llamados hijos. Por lo tanto, nosotros estamos legitimados a llamar a Dios Padre, sí, si tenemos al Hijo como Señor y Salvador. Decir que todos son hijos de Dios es un engaño. Y es un engaño del enemigo. Porque si uno se hace creer hijo, ¿para qué la salvación? Creerse salvo, sin ser salvo es una de las cosas más peligrosas. Yo siempre digo a los hermanos, sobre todo los que están trabajando en responsabilidades como el grupo de mujeres, en este caso, que es la única responsabilidad que tiene así más el ministerio, cuidado que hagáis creer a todos o a alguna persona que viene a la iglesia, que está viniendo por primera vez, que ya es salva si no ha confesado. Porque se puede engañar su corazón. Y puede decir, no necesito la salvación ¿para qué? Ya estoy yendo a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace salvo. Incluso bautizarte no te hace salvo. Puede pasar por todos los procesos. Lo que realmente te hace salvo es haber conocido a Jesús como Señor y Salvador, haberlo abrazado, haberte arrepentido de tus pecados. Sí, seguirás pecando, sí, pero Dios te va a transformar. Haber nacido, por ejemplo, mi esposa Sandra nació prácticamente en cuna cristiana, en cuna evangélica. Nacer en cuna evangélica no te hace salvo, por mucho que nosotros reconozcamos a nuestros hijos que son parte de la iglesia visible, como veremos. Pero no te hace parte de la iglesia invisible triunfante. Necesitas arrepentimiento, la salvación es personal. Es reconocer tu fe en Cristo, reconocer que necesitas ser salvo y abrazar y ver a tu Padre en el cielo, que está en el cielo. ¿Y cómo debemos orar al Padre si ya reconocemos esto?
con reverencia, sumo respeto. ¿Cómo está orando Jesús? Y Jesús era Dios también, ¿eh? Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es una autocrítica a la iglesia evangélica, a veces pido al Señor que me libre de esto y me quedo un poco asustado a veces como escucho a gente orar a Dios. No digo aquí, me muevo en muchos lugares, a veces se ven vídeos de YouTube también. Cuando nosotros oramos al Padre, a veces nos queremos poner en un estatus de igual a Él o superior. Cuando decimos, por ejemplo, yo declaro, yo profetizo, porque tú lo vas a hacer, Señor. Jesús nos está enseñando ahora de esta manera. Hágase tu voluntad. La oración no sirve para cambiar los planes de Dios, la oración sirve para alinearnos a la santa y perfecta voluntad de Dios Padre. Obviamente Dios tiene misericordia, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero nunca nos atrevamos a querer usar el nombre de Dios para dar un mensaje falso de esperanza a alguien. Yo he visto evangélicos, hermanos nuestros, no aquí, cuando digo esto no quiero decir que sea aquí, y espero no haberlo oído, si lo hubiera oído hubiera confrontado, con amor pero hubiera confrontado. Decir a una persona que estaba enferma, a punto de morir, casi, con cáncer, decir, está cumplido, te vas a sanar, crear una falsa esperanza de que esa persona va a morir y la familia está enfadada con Dios. Porque un evangélico fue iluminado y fue una piedra de tropiezo. A mí a veces me preguntan, cuando he ido a visitar a un enfermo, pastor, ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer Dios? Yo no lo sé. No lo sé. Mi oración, mi deseo, mi oración es que se sane. Yo oro porque se sane. Pero mi oración más importante y principal es que tú, Él y vosotros tengáis la paz en Dios, sea cual sea el desenlace. Eso es lo que nos enseña Jesús aquí, a orar. Hace 11 años, no, 10 años, hace 10 años, mi esposa, hoy tenemos a Esteban aquí, perdón, permitidme que cuente este pequeño testimonio de oración. Hoy tenemos a Esteban aquí. Estuvimos esperando 11 años para que él estuviera aquí, para que Dios nos diera nuestro primer hijo. Porque hace 11 años, 10 años, ¿no? 10 años fue. Hace 10 años, van a ser 11 años ahora. Todavía no lo ha hecho. El 15 de noviembre del 2014, Sandra estuvo a punto de fallecer por un embarazo ectópico. Le reventó la trompa. Y yo me acuerdo que fue todo tan rápido, y leyendo la Biblia, en el hospital de Llerena, yo solo, porque no dio tiempo que llegara nadie, estaba yo con Dios, Dios me puso ese momento. Leía el Salmo 139, donde veía la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia de Dios. Y yo en ese momento sentí una paz de Dios tremenda. Y yo le pedí al Señor, Señor, no sé qué va a pasar, pero si te la vas a llevar, yo lo acepto, pero me va a tener que dar mucha fuerza. Créeme que esa oración a mí me llenó de paz. Cuando terminó todo, los médicos me dijeron, yo di gracias a Dios, Dios la quiso conmigo, pero si se me hubiera llevado, Señor, me va a dar fuerza, yo acepto tu voluntad. Curiosamente, perdimos al hijo, y 10 años y un día después, en el mismo hospital, por el mismo doctor, por la misma raja donde ella fue operada, nació Esteban. Dios tiene cosas para nosotros, pero Dios quiere también que le reconozcamos a Él para su gloria y glorifiquemos. Y en ese momento yo empecé a aprender que las oraciones no deben ser caprichosas, sino deben buscar, no hay lugar más seguro que el vivir en el centro de la voluntad de Dios. Aunque el mundo se caiga a pedazos, créeme. El año pasado también, estando Sandra embarazada, tuve una crisis de salud muy fuerte, con una peritonitis. Entré en quirófano y yo no sabía qué iba a pasar, los médicos no sabían qué iban a encontrar. Además, después tuve una infección, que estuve unos días más en el hospital. Y yo dije, Señor, ahora que falta pocos meses para conocer a mi hijo, digo, no sé qué va a pasar. Yo digo, pero Señor, que sea lo que tú quieras. Ella también pensó igual.
no es ser perdedor, no es ser perdedor, es descansar en el ganador, es descansar en el vencedor, y eso es ser más que vencedor, hermanos. Descansar en la oración no es cambiar los planes de Dios. Conocer la identidad del soberano Dios nos hace descansar en su voluntad y por lo tanto orar conforme a su voluntad. Porque ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Dios es Dios, es soberano. Y esto no se nos tiene que olvidar. Ese soberano que nos pudo haber condenado, castigado por nuestro pecado, pero por amor nos ha salvado, nuestro Padre amoroso. Y siendo soberano y siendo Padre, ¿cómo no nos va a dar a nosotros lo mejor? Nosotros que somos para Dios, sus hijos, pero también somos sus siervos. Hay un lema que a mí me gusta decir en la oración, por ejemplo, y en todo, en la vida lo aplico mucho. Dios en su trono, nosotros a sus pies. Ese es el lugar precioso. Hay un himno por ahí, un cántico, no es un himno, es un cántico moderno que me gusta. Lo que dice, seguramente lo habéis escuchado: no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. No hay lugar más seguro que estar a sus pies. No hay lugar más hermoso que estar en el regazo de Dios. Porque Dios es soberano, esta es su posición. Cuando decimos Padre nuestro, estamos diciendo, Él es nuestro Padre, nos ha hecho hijos. Pero cuando decimos Padre nuestro, que denota, decimos también que estás en los cielos. ¿Qué significa esto, que está en los cielos? Que es soberano, está por encima, está en su trono. Por lo tanto, Él está en su trono. Y Cristo nos dirige a Él. La cruz es el camino que abre el trono. La cruz es la llave de la puerta que estaba cerrada para dirigirnos directamente al trono. Cuando Cristo muere, ¿qué se rasga en el templo? ¿Ah? La separación que había. La separación, el telón o el manto que había. Y cómo que separaba al lugar santísimo donde solo podía acudir el sumo sacerdote. Y curiosamente se rasga, no de abajo para arriba, y además eso era una tela que era gorda, que no era una tela de camisa. No se podía rasgar humanamente. Y no se rasga de abajo arriba, se rasga de arriba abajo, dice la palabra. ¿Por qué se rasga eso? Porque la muerte de Cristo simboliza que ya no hay exclusividad de un sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo. Cristo es nuestro sumo sacerdote que ha abierto el lugar del trono, en que nosotros podamos acudir directamente a Dios por medio del Hijo. Ya no se necesita un sacerdote, por eso los pastores no somos sacerdotes, como dicen los católicos romanos, porque nuestro sacerdote es Jesús. Y Él es el que nos hace entrar al lugar santísimo, donde Jesús nos dirige. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto yo hablando con nuestros amigos católicos, yo lo digo mucho, yo me relaciono mucho aquí con los católicos, hablo mucho con los curas. Y con amor y respeto, pero hablamos. Esto viene a decir, cuando en el griego, en el original que está escrito, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el énfasis que está puesto en griego es decir, yo soy el único camino, yo soy la única verdad, y yo soy la verdadera vida que lleva al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Solo Cristo. Por lo tanto, Jesús es el que nos enseña a orar. Y nos enseña a orar al Dios Santo, que es su carácter. Cuando decimos nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos es donde está, es su identidad, soberano, su posición. Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿qué estamos diciendo? Su carácter. Santo Dios. ¿Qué entendemos por esto? El kadosh en hebreo, el hayo en griego. Santo significa apartado, consagrado de lo común, de lo inmundo. Y hermanos, solamente puedo decir una cosa. ¿Quién es únicamente santo en identidad propia? Solamente santo es Dios. Que nos hace santos a nosotros por medio de Cristo, sí, pero no por nuestra condición. Nadie gana la santidad. La santidad se le otorga por gracia.
Pero el Señor nos hace ver que Él es santo, y por lo tanto, como Él es santo, como dice el autor de Pedro, 1 de Pedro 1:16, sed santo vosotros también, porque yo soy santo. Cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como iglesia trataremos de tener un testimonio que glorifique el nombre de Dios aquí en la tierra. Y sobre todo, el decir que Dios es santo es nuestra esperanza, hermanos. Es un deseo y esperanza. Es el poder decir, tenemos un Padre que está en el trono, tenemos un Padre que nos escucha, tenemos un Padre que es santo, que nos ha hecho santo, que nos ha salvado. Por eso, hermanos, hemos visto en esta oración y hemos hecho la primera parte. El domingo que viene iremos con la siguiente parte. Vamos a ver cada fórmula del Padre Nuestro que significa. Y hemos visto ya cómo es de profundo esta declaración de oración modelo del Señor. Hemos visto al comienzo de esta oración la gran profundidad, que no se puede orar esto a la ligera, y no se puede orar por cualquiera. Obviamente no es necesario orarla al pie de la letra, sino como un modelo, una guía para hacer la oración realmente glorifique a Dios. Porque la oración debe comenzar alabando al Señor. Hermanos, yo quiero, terminando con esto, en tu oración, ¿cómo es tu vida de oración? Si tú piensas que oras lo suficiente, ¿sabes qué te digo? Que tienes que orar más. Si tú piensas que no oras lo suficiente, ora más, pero vas de buen camino. Nunca oramos lo suficiente. Hermanos, tu oración contiene adoración a Dios. Haces esto, que contenga adoración a Dios. Porque cuando oramos estamos adorando. Que pongamos a Dios en su posición, nosotros la nuestra. Hermanos, tú oras imponiendo a Dios como el genio de la lámpara mágica de Aladín, o oras en sumisión al amor maravilloso del Dios. Eso debe preguntarte. ¿Oras buscando su voluntad o oras imponiendo la tuya? Eso debe preguntarte. Ya has escuchado cómo se debe orar según nuestro Señor Jesucristo. Y después vamos a ver más claramente cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. Como dice el Salmo, Señor, y no a nosotros, a tu nombre gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Que cada vez tengamos una actitud correcta de oración, siguiendo este modelo, alabando y glorificando a Dios. Y que Dios bendiga su palabra. Oremos.